les va? Yo soy Mauricio Gandulfo, alumno de quinto año. Este año tuvimos muchas dificultades a causa del COVID-19 y bueno, en nuestra materia de plan de búsqueda será realizada virtualmente. El tema que llevaremos a base junto a mis compañeros es la vida sobre el campo. Espero que les guste, pongan mucha atención y hay muchas cosas importantes y interesantes para saber. Acá estamos con el señor José Storti. La primera pregunta es, ¿cuáles crees que son los beneficios que proporciona el campo? Bueno, los beneficios que proporciona el campo son muchos. Primero y principal, al producir la tierra uno genera alimentos que el día de mañana van a satisfacer las necesidades básicas de la humanidad, ya sea del campo mismo y de las ciudades y de las grandes ciudades. Otro factor importante es que también a través de la producción del campo se genera mano de obra, que eso permite a que incremente el ingreso en las economías regionales, como en el caso de nuestra economía, que es una economía regional que subsiste pura y exclusivamente de la producción del campo, ya sea tomate, pimiento, algún otro cultivo que tenga que ver con las hortalizas y también la producción del tabaco. ¿Las producciones que realizan lo hacen porque viene de generaciones anteriores? Bueno, en mi caso, nosotros acá realizamos dos tipos de producciones. Una es la del tabaco y otra es la del tomate y pimiento. Generalmente sería hortalizas. Em, y es un mita y mita. Vos me preguntás de generación anterior, yo te podría decir que sí, que tiene que ver mucho con la cultura de nuestros padres, nuestros abuelos, porque cuando nuestros padres, nuestros abuelos trabajaban la tierra, más generalmente hacían la producción de tabaco. Y después con el paso de los tiempos se llegó a la producción hortícola. Pero yo creo que te podría decir que en un 80% incide que es una producción que viene de nuestros antepasados y un 20% es una producción que se hace a medida que va creciendo la población, porque en el caso mío, por ejemplo, mi padre bueno, tuvo sus hijos y bueno, sus hijos necesitan tener un ingreso, entonces esos hijos van a ir buscando, ya que tienen la posibilidad de trabajar la tierra, un tipo de ingreso. Entonces van a ser, quizás algunos hagan tabaco, quizás otros hagan tomate, otros hagan pimiento y otros se destinen también a la ganadería. ¿Realiza este cambio de la forma que realizaría o mantener siempre la misma? Por lo general, siempre se busca la manera de implementar algún tipo de tecnología. Es decir, en las primeras décadas, cuando creció mejor dicho, cuando vino el tabaco a la región, no se hacía por sistema de riego goteo. Bueno, hoy en la zona hay algunos que lo hacen por riego goteo. No se hacía los plantines, o sea, la planta no se obtenía de plantines, hoy en día se hace plantines. Es decir, que con el tema del tabaco algo evolucionamos. Con respecto al tomate también, generalmente siempre se busca de ir incorporando más tecnología. Si bien por ahí, bueno, la tecnología que tenemos en el tomate es el sistema del riego y que eso es algo muy importante que cambió mucho su infraestructura, ya que antes era todo riego a inundación y ahora solamente con riego a goteo. Es trascendental ese cambio tecnológico, pero bueno, se le van incorporando tecnología a través de los nutrientes, como por ejemplo microelementos, de los abonos, que cada vez se le echan abonos un poco más compuestos que quizás el año pasado, se le echan algunos remedios que quizás tienen algún producto más orgánico que lo del año pasado, y así sucesivamente. Y con respecto a la ganadería, también se trata de buscar adaptarlo a las circunstancias reales. Hoy en día, por ejemplo, con el tema de la sequía y la escasez de pasto,
lo que se está haciendo es darle forraje a través de rollos y también alimentos balanceados. O sea que si tomamos en comparación a lo que era un 10 años el sistema productivo en nuestra región, ahora te puedo decir que sí, que hubo un incremento tecnológico bastante alto. No significativo, pero sí bastante alto. ¿Se tiene conciencia a la hora del trabajo del cuidado del medio ambiente? Sí, generalmente por protocolo de SENACE, por una ley nacional, cada vez es más controlado el tema de los agroquímicos. Ya hay ciertos remedios que hoy en día no se consiguen porque hacen un daño fitosanitario importante al medio ambiente. Entonces, por una cuestión de cuidado del medio ambiente, se deja de utilizar esos remedios. Generalmente la agroquímica que antes te lo distribuía, ya no te lo distribuye más. Se hace un cuidado con respecto al tema de los envases, mejor dicho, de los residuos de los envases. Si bien por ahí quizás todavía no estamos concientizados muy bien, pero acá en La Valle hay un tratamiento de residuos de envase donde el productor tendría que ir a depositar sus envases que ya no lo utiliza más, porque un envase que contiene veneno ya no se puede reutilizar para algún otro tipo de remedio. Entonces lo que se debe hacer es se le debe hacer unos agujeros en el fondo del envase y llevar a depositar en ese lugar de acopio. Por ahí todavía, si bien no estamos muy familiarizados con ese protocolo de llevar los residuos de envase al depósito sanitario, pero bueno, sí, se trata en lo posible de evitar la reutilización del envase. ¿Utilizas químicos en tus producciones? ¿Cuáles son las más usadas? Sí, el tema del químico se utiliza y bastante, ya que con el paso de los años, bueno, la tierra va desgastando sus nutrientes, entonces vos de alguna manera tenés que incorporarle esos nutrientes o microelementos que la tierra va perdiendo. Lo que más se usa son, por ejemplo, el nitrato de potasio, nitrato de calcio, sulfato de potasio, sulfato de magnesio, micronutrientes, foliares y radiculares. Radiculares por una cuestión de que las raíces tienen un cierto periodo de vida y a medida que vos le vas echando estos abonos, le va quemando la raíz, entonces la raíz va perdiendo vida, entonces nosotros necesitamos echar algún radicular para reactivar las fibras de esas raíces. ¿Conoce alternativa para evitar utilizar tantos químicos? Sí, generalmente algunos en la zona lo usan, que son el tema de los fertilizantes orgánicos, que está teniendo mucha influencia, pero bueno, por ahí por una cuestión de costo, generalmente nosotros no estamos haciendo uso de esos fertilizantes orgánicos. Generalmente tirando abono químico te sale un poco más barato que tirando esos fertilizantes orgánicos, pero bueno, yo creo que va a llegar un momento que el consumidor también nos va a exigir que nosotros cambiemos nuestra metodología de fertilización para pasarnos a algo que realmente sea un poco más agradable al consumo. ¿Por qué crees que cada vez más un cultivo necesita más químicos? Bueno, esa pregunta está entrelazada con ya lo que habíamos hablado anterior con el tema de la incorporación de los químicos. La tierra, a medida que uno la va trabajando, va perdiendo esos microelementos y esos nutrientes que la planta necesita para crear un cultivo. Entonces cada vez se hace más interesante el tema de utilizar agroquímicos justamente para recuperar los nutrientes y los minerales que la tierra perdió. Generalmente uno cuando hace una plantación, la planta hace el proceso de la fotosíntesis, que es adquirir nutrientes por la raíz, eliminar dióxido de carbono y así de esa manera va generando el fruto, que es lo que uno come a diario en la mesa. Entonces por ese motivo
uno siempre va a necesitar de utilizar nutrientes, ya sea a través de fertilizantes químicos o a través de fertilizantes orgánicos, pero la incorporación de nutrientes a la tierra es muy esencial para el producto. Estamos entonces. Gracias. No, de nada. Bueno, acá estamos con la señora Graciela, le voy a hacer unas preguntas. ¿Hay trabajo en el campo? Sí hay. ¿Cuáles son los horarios y de qué depende? Se trabaja 8 horas y se trabaja en tomatera. ¿Se trabaja en familia o contrata gente? Se trabaja en familia. ¿Realizan trabajo fuera de la casa como ayuda al sustento familiar? No, solo acá se trabaja. ¿Reciben algún tipo de ayuda económica del Estado o gobierno? No, ¿Realizan algún tipo de balance económico de las producciones? no, ¿Crees que el trabajo rural es bien pagado? no. ¿Por qué? Porque no pagan lo que da la ley, pagan lo que ellos quieren, nomás los mismos patrones. ¿Hay momentos en que el trabajo disminuye en el año? Sí, ¿Cuándo? en el mes de diciembre, enero, febrero, pues marzo ya se vienen las cosechas ya de tomate, todo, y ahí ya hay más trabajo. ¿Cada cuánto tiempo ingresa dinero a la casa diario, semanal, mensual? Semanal. Gracias. Lucía, nomás decime. Bueno, acá estamos con la señora Lucía y hacer la entrevista. La primera entrevista será, ¿qué fiestas religiosas se realizan en la zona? La de San Antonio de Padua. ¿Consideran importante ir a la escuela? Yo creo que sí. Sí, yo pienso que sí. ¿Qué deportes se realizan en la zona? ¿Es por entretenimiento o lo hacen por plata también? El deporte que se realiza más es el fútbol y lo hacen por entretenimiento. ¿Cuál es la vestimenta típica que se utiliza para el campo? Normalmente pantalón de campo, que sería bombacha de campo, camisa y alpargata. ¿Qué comidas son las que más se consumen en el campo? Guiso, sopa y locro. Gracias. De nada, corazón. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Barbona. Mi nombre es Matías Oscar Barbona. Estamos en la zona Ñaembe. Prácticamente venimos a hacerle una entrevista a un vecino que se llama Gabriel Barbona, el tío de los chicos. venimos a hacerle un par de preguntas que es sobre una materia de la escuela que se llama Plan de Búsqueda, que los venimos realizando durante esta etapa del año. El plan de búsqueda consiste en elegir un tema y después llevarlo a cabo investigando. Bueno, como dije, nuestro tema se llama La vida del campo y le vamos a hacer unas par de preguntas. ¿Qué fiestas religiosas se realizan en la zona? Bueno, de varios años atrás siempre se hizo las fiestas patronales de cada zona que tenemos como las virgen o los santos patronales de la zona. Por ejemplo, en nuestra zona acá, Virgen del Carmen. Y esas son las fiestas religiosas todos los años, o sea, las fiestas patronales, donde se juntan todos los vecinos y veneran el día de su patrón. ¿Consideran importante ir a la escuela? Por supuesto que sí, ¿cómo no? En mi caso, por ejemplo, tuve la suerte de irme a la escuela, pero hasta séptimo grado, donde no pude lograr superarme, o no tuve la posibilidad que hoy están teniendo ustedes, pero sí, es muy importante porque es una forma de educarse y de formarse. Eso es muy, muy fundamental. ¿Qué deportes se realizan en la zona? ¿Es porque entretenimiento o lo hacen por plata también? No, mira, por plata no, casi siempre para entretenernos, divertirnos y a veces hasta pasar el rato. Y el fútbol el más conocido, pero también a veces había algunas domas que también estaba, o algunas carreras también que lo hacíamos como deporte para los fines de semana.
bueno, las carreras un poquitito más, ahí había algo de interés que podía ser por plata. Y a veces por honor nomás también. Pero también está el fútbol, que lo hacen por entretenimiento, y después está el fútbol rural, donde Claro, bueno, sí, es... también todo es para tratar de pasarla bien, mejor dicho, y en estar un poco ocupado con el deporte. El fútbol rural es muy importante porque se compite a veces la plata a veces genera gasto y todo, pero está muy bien porque es la forma ¿cómo te puedo decir? Eh, en una palabra, a ver cómo decir, acunar a los jóvenes para que a veces no se dediquen a otra cosa que por ahí se está viendo Ujú. en, en todo el Sí, país prácticamente. más que nada lo hacen por entretenimiento nomás. Exactamente. Y para estar bien también, porque el deporte siempre es salud. Ajá. Bien. ¿Cuál es la vestimenta típica que se utiliza para el campo? Bueno, a veces el pobre siempre se rebusca y a veces lo que tiene y preferentemente, bueno, la ropa de trabajo que viene a ser grafa o un vaquero, pero se arregla, como sea. Me parece que por ahí no hay tanto detalle en material en la ropa, pero sí, hoy se usa mucho la bombacha, la alpargata o lo que tenga. ¿Qué comida son las que más se consume en el campo? Bueno, el típico locro a veces me parece que se está borrando, pero era una comida muy conocida, el embaipú también, a veces con las mismas, en la época de choclo, el maipú de choclo y los tradicionales guisos. Y Ujú. bueno, ya hoy en día todo, ya hoy en día, por ejemplo, tener el tallarín, tener el raviole, la tarta, Es lo que más se hace. es variada. Ajá. Y es lo Con... que se produce en la casa también. Y, sí, Ujú. y el asado también Y el sería asado, por los supuesto, domingos a a veces. veces. Bien, pasamos por la parte económica, que ahí le vamos a hacer otra parte de preguntas, que dice, ¿hay trabajo en el campo? Hay trabajo en el campo, y hay mucho que a veces está mal pagado, sí. Eso se reconoce que es muy bajo a veces el pago para seguir sosteniendo por supuesto, siempre en el pequeño productor, siempre tratando del minifundio. Ujú. Es bastante bajo y hay trabajo, hay. Sí. Bien. ¿Cómo es un día de trabajo en el campo? ¿Cuántas horas le dedican al trabajo? ¿Cuáles son los horarios y de qué depende? Bueno, me parece que el campo a veces no tiene horario cuando uno trabaja para uno Para sí mismo. y sí, para uno mismo. Y hay veces que el jornal tendría que ser 8 horas, pero a veces un poco más. Exceden Se estira. A veces la podés tirar y depende del trabajo, porque Ujú. hoy también el clima mismo con las temperaturas que está viendo a veces no te da para que sea muy largo también. Ujú. ¿Qué tipos de producciones se realizan, se hacen? ¿Cuál de ellas es la que mayor ingreso económico les deja? Bueno, hoy siempre la tradicional fue el tabaco, que hoy está quedando un poco de lado el tabaco por la mala comercialización, el mal manejo a veces de nuestra gente que no deberían este, cuidar o en una palabra defender, prácticamente nos entregan a los grandes capitales y la producción del tabaco está muy baja. Está muy bajo. Sí, y muy a veces desprestigiado también porque hay muchos males manejos y del tabaco se saca mucho, pero no se le devuelve nada al Ah, productor, al auténtico productor, al que vive en el campo. Porque entonces, también hay productores que no viven en el campo, que son productores y eso sí también, pero el que vive en el campo y el que produce el tabaco está mal.
Entonces, no hay otro ingreso económico. Sí, cómo no, hoy en día no es solo el tabaco ya, está el tomate, está el pimiento, está la sandía, la sementera baja, que prácticamente hoy en día se hace más para el autoconsumo, pero es variable es variado la producción. Sí, sí, muy bien. ¿Se trabaja en familia o contrata gente? Bueno, hay temporada que tenés que contratar mano de obra para en la época. Por ejemplo, cuando tenés que juntar tabaco, a veces si te viene bien, tenés que... O también si no son muchos integrantes en la familia, depende de la familia, por supuesto. le conviene O si no, contratar. prácticamente en familia, En familia. en familia. Pero lo que más se hace es que contratan gente. A veces sí, pero hay veces que no se llega porque la producción es muy baja, los costos, o sea que no rinde lo que vos producís, entonces tenés que auto trabajar vos. Ujú. ¿Se realizan trabajos fuera de la casa como ayuda al sustento familiar? Y a veces sí, a veces se hace la changa, a veces se sale a buscar ingresos para traer el puchero, como bien dice el refrán, y hay veces que no, ya depende cómo te organizás. Hay veces que vos la tenés que producir vos para seguir, Para tu propio consumo. para tu propio consumo, sí. Ujú. ¿Reciben algún tipo de ayuda económica del Estado o del gobierno? Sí, por supuesto, la conocida ayuda, así como familiares, no sé cómo se dice, las pensiones, sí, sí, que veo que es muy importante, a veces prácticamente la economía que se mueve en el departamento es la ayuda del Estado. Ujú. Eso no hay duda que a veces alguien le mira mal, pero sin esa economía me parece que la economía estaría prácticamente muerta. Pero la ayuda del Estado está ahí, sí, es que es importante. Sin esa ayuda me parece que mucha gente no va a poder ni vivir. ¿Se realizan algún tipo de balance económico de las producciones? Si te digo, sí te miento porque pero sería lo ideal hacer un Hacer un balance balance. después a fin de cosecha Ya. o fin de temporada para estar organizado, pero casi no. Casi no, no No, sé. No. casi es el día a día nomás te digo. Sí. ¿Crees que el trabajo rural está bien pago? ¿Por qué? O sea, que si está bien pagado el trabajo rural, de los trabajos Realizan que ustedes. realizan. Yo creo que no está bien pagado, pero a veces poniéndote del lado del jornalero es bajísimo y poniéndote del lado del contratante es riesgoso. O sea que hay que buscarle un equilibrio ahí, por eso te digo, si yo me voy como jornalero es bajo y si estoy como contratante está muy riesgoso Muy ruidoso, sí. el pago. ¿Hay momentos en que el trabajo disminuye en el año? ¿Cuánto? Ahí, bueno, depende del rinde de la producción, sí, por ahí disminuye el trabajo. Por ahí tenemos castigo climático y se termina pronto la cosecha y bueno, ahí sí, faltan. Y hay veces que no cae. Depende cómo te organizás. Porque vos terminás el tabaco, ya está con el tomate. Vos terminás el tomate, ya está con la sandía. Después ya está con la mandioca y así sucesivamente. O sea que depende uno cómo se organiza. Me parece que todo el año puede tener producción. Sí. ¿Cada cuánto tiempo ingresa dinero a la casa? ¿Diario, semanal o mensual? Y bueno, con la ayuda del Estado son mensuales y después con la producción me parece que es por año. El tabaco es por año. Y las ¿Y otras las otras producciones, Y producciones las que otras son más producciones cortas? temporario también, sí, Son semanales. sí, pero sí. Igual que las changas y... Las changas también es semanal, semanales. son semanales, Ujú. depende. ¿Cuáles son las producciones que se realizan también para el autoconsumo?
La huerta, la huerta es una ayuda muy fundamental para la casa porque ahí ya saca todo prácticamente. Y a veces con la carne también se puede sacar de la misma casa. Eso es así. Le facilita mucho tener una La huerta. huerta, tener una huerta es fundamental. Bueno, pasamos a otras preguntas que dice, ¿Cuáles crees que son los más beneficios que proporciona el campo? ¿cuáles son los beneficios que proporciona el campo? Bueno, depende a qué te dedicas vos. Con el campo te da, por ejemplo, está la zona están los ganaderos, está después Los está agricultores. la agricultura y bueno, depende por ahí. Más que nada se realiza más la agricultura. Claro, en caso mío, más la agricultura. Sí. Las producciones que realizan, ¿lo hace porque vienen de generaciones anteriores? Por supuesto, sí. Es porque viene de generaciones y tener que ir... No hay otra forma de vivir en el campo sin producir. La única forma de poder crecer es produciendo. Y eso sería el tabaco que viene de... Bueno, el tabaco es ya tradicional, pero cayó mucho la producción del tabaco porque genera mucha demanda de mano de obra. Y es Y un es trabajo muy muy largo, Muy muy largo. largo, muy largo, Proceso, sí, muy largo. largo. Y encima mal pago. Mal pago. ¿Realizaste cambios en la forma de realizar o mantener siempre la siempre la misma, misma? o sea, siempre la misma producción. Si Producciones, si mantener esa o variar en otro. Preferentemente mantenemos algo de lo tradicional a veces y ya cambiamos de producción, sí. Porque el mismo mercado te obliga a cambiar. El mismo mercado te obliga a cambiar. o a veces si querés poner alguna producción nueva para probar. Bueno, lo que pasa es que por eso te digo, el mercado te exige que tenés que poner lo que el mercado demanda. O sea que, por ejemplo, la semilla hoy es todo híbrido ya y sin esa semilla que ellos te obligan, no podés vender tu producción. ¿Me entendiste? Lo Sí. tradicional que se terminó ya. Por ejemplo, el maíz que juntábamos la semilla antes, por ejemplo, el tradicional maíz que era variedad, ya no existe más. Ya es todo híbrido. Y todos los años tenés que comprar la semilla. Igual que la sandía. La sandía lo mismo. Todos los años tenés que comprar la semilla. No podés producir tu semilla vos. No. Ya no. ¿Se tiene conciencia a la hora de trabajo al cuidado del medio ambiente? Y te diría que sí y que no, porque a veces sin los agroquímicos, a veces no podés producir. Y atrás de los agroquímicos hay un montón de negativo para el medio ambiente, hasta para la salud misma, que a veces no podemos escapar, no podemos escapar por la plaga, a veces tenemos que usar los agroquímicos y ahí está el mal uso, por ejemplo, de los agroquímicos para sostener o matar la plaga, para seguir sosteniendo tu Tu producción. producción para que... No hay forma, no hay forma. Y hay veces que nuestros mismos este, que vendedores que nos venden, a veces no ni siquiera se cuidan ellos porque son vendedores y traen cualquier cosa. O sea que parece que como que vemos a veces que no tenemos un ente que controle los agroquímicos que vienen de afuera, si están bien o están mal. No tenemos eso, ¿cómo se dice? Reguladores, nomás te digo. Prácticamente vienen a sacar su provecho y listo. Utilizar Utiliza. utilizar químicos en tus producciones, ¿cuáles son las más usadas? Sí, obligadamente tenemos que usar los químicos porque la semilla que usamos sin los químicos no produce. O sea que si nos dedicamos a hacer la semilla que usamos, sin los químicos no se puede producir.
no hay rinde o prácticamente no hay producción. Ujú. Em, ¿Conocen alternativas para evitar utilizar tantos químicos? Sí, como no, conocemos y me parece que ustedes están desarrollando muy bien ahí en la EFA donde están, que conozco también, esa misma técnica que sería evitar usar químicos. Eso es muy fundamental, pero para el comercio y para tener más rentabilidad, prácticamente el consumidor, por ejemplo, que es a ver cómo no sé cómo decirte, pero es muy selectivo para que vendamos, por ejemplo, un producto que sea Orgánico. orgánico. El consumidor es muy selectivo Ujú. y prácticamente nuestra cultura por ahí es buscar precio que calidad. Buscar precio que calidad. Está ahí. ¿Por qué crees que cada vez más un cultivo necesita más químicos? Y justamente como porque los mismos creadores de las grandes cadenas, por ejemplo, de semilla, que son prácticamente el que moviliza a todo el mundo, ya la crean así, para seguir implementando el coso y encima carísimo a veces los insumos, pero ya está prácticamente creado para que sea así. La semilla ya viene ya, y encima de esa semilla ya no podemos sacar un hijo, por ejemplo. Una semillita, otra plantita, la misma no sale, ya sale toda deformada ya. Y en rinde ya perdé en calidad, perdé un montón, y en uniformidad también. Por eso ya está creado así. Bueno, esa fue la última pregunta y queremos agradecerle y muchas gracias por su tiempo que nos ha dado para poder realizar nuestro trabajo y dejar un breve emprendimiento, no te digo, conocimiento de las preguntas que le hemos hecho y sus respuestas. Bueno, agradecido yo y con gusto y ojalá sigan creciendo y les felicito. Un saludo a todos. Gracias. Amoitegui ve de su paraje, del fondo mismo del campo, por el mismo senderito por donde llegó el llamado, salió a la ruta el Ramón de su San Ramón del Bajo. Como quien mira y no piensa, se iba mordiendo los labios. Nunca aprendió a despedirse ni a decir adiós al pago. Miró una vez el palmar y otra vez miró el bañado, y se guardó aquel paisaje donde se guarda lo amado, sin pensar que alguna vez podría necesitarlo. Oh, Ramón Antonio Mesa, sanluiseño enamorado, murió apretando la foto de su amorcito adorado. Lindo por dentro y por fuera, siempre alegre, siempre guapo, con tu sonrisa grandota, aunque vengan degollando. Oh, el Catalino Miranda, que abuelo toba cristiano, que iba dictando en la noche aquel tu rezo mariano, que unía los corazones contra tantos cañonazos, y era una luz de... Mi nombre es Joaquín Arrieta, soy de Punta Marucha. Voy a presentar el plan de búsqueda que es la vida en el campo. ¿Qué fiesta religiosa se realiza en la zona? Fiesta religiosa que se realiza en la fiesta de Santa Rita de Casia. ¿Considera importante ir a la escuela? Sí, se considera importante ir a la escuela para un futuro mejor. ¿Qué deporte se realiza en la zona? ¿Es por entretenimiento o lo hacen por plata también? Fútbol, por beneficio de recaudar plata. ¿Cuál es la vestimenta típica que se utiliza para el campo? Bombacha, camisa, alpargata, etc.
¿Qué comidas son las que más se consumen en el campo? Algunas comidas típicas que más se consumen en el campo son como el locro, guiso, mbaipú, asado, entre otras. Económico. ¿Hay trabajo en el campo? Sí, escasamente. ¿Cómo es un día de trabajo en el campo? Un día de trabajo en el campo es tranquilo. ¿Cuántas horas le dedican al trabajo? Depende del trabajo que hacen. ¿Cuáles son los horarios y de qué depende? Los horarios son de 7 a 11:30 y de 14:30 a 18:30 y depende según el trabajo que están realizando. ¿Qué tipo de producción se hacen? Tipo de producción: verduras, sementeras bajas, maíz, tabaco, tomate, etc. ¿Cuál de ellas es la que mayor ingreso económico le deja? El mayor ingreso económico que deja es la verdura. ¿Se trabaja en familia o contratan gente? Se trabaja en familia. ¿Realizan trabajo fuera de la casa como ayudar al sustento familiar? No. ¿Reciben algún tipo de ayuda económico del Estado o gobierno? Sí, salario. ¿Realiza algún tipo de balance económico de la producción? No. ¿Crees que el trabajo rural es bien pagado? Sí, porque cuenta con todos los beneficios. ¿Hay momentos en el que el trabajo disminuye en el año? ¿Cuándo? No. ¿Cada cuánto tiempo ingresa dinero a la casa? ¿Diario, semanal, mensual? Ingresa mensual. ¿Cuáles son las producciones que realiza también para el autoconsumo? Se cultiva verdura. Otros. ¿Cuáles cree que son los beneficios que produce el campo? La cría de ganado y cultivo. ¿Las producciones que realizan lo hacen porque vienen de generaciones anteriores? Sí. ¿Realizaste cambio en la forma de realizar o mantener siempre la misma? Se realizó cambio. ¿Se tiene conciencia a la hora de trabajar el cuidado del medio ambiente? Sí. ¿Utiliza algún químico en tu producción? No. ¿Conoce alternativas para evitar utilizar tantos químicos? Sí, algunas. ¿Por qué crees que cada vez más un cultivo necesita más químicos? Por las semillas. Hola, muy buenos días a todos. Ahora vamos a presentar lo que es el plan de búsqueda virtual. Bueno, el tema que se eligió en el grupo fue la vida en el campo. Se eligió ese tema porque la mayoría somos del campo y queremos interesarnos más al respecto de lo que nos cuentan nuestras familias. Bueno, acá con nuestra madre vamos a empezar con las preguntas y respuestas. Cultural, deportivo. ¿Qué fiestas religiosas se realizan en la zona? Las fiestas religiosas que se realizan en la zona es la de San Juan Bautista y un poco más adelante la Santa Rita de Casia. ¿Consideran importante ir a la escuela? Sí, la escuela es re importante porque sin ella ahora no sos nada sin un título. ¿Qué deportes se realizan en la zona? ¿Es por entrenamiento o lo hacen por plata también? Los deportes que se realizan en la zona es el fútbol, eso lo hacen por entrenamiento, a veces por premio, ya sea cordero, lechón o por bebidas, muchos lo hacen así. ¿Cuál es la vestimenta típica que se utiliza para el campo? La vestimenta típica que se usa en algunos es la bombacha de campo, alparregata y camisa, boina, pañuelo, eso se ve más en los peones de estancia. ¿Qué comidas son las que más se consumen en el campo? Las comidas que más se consumen en el campo es el guiso, el risotto, el embaitú, el locro y el tradicional asado de los domingos en familia. Bueno, acá pasamos a las preguntas que serían lo económico. ¿Hay trabajo en el campo? En el campo escasea últimamente el trabajo porque no están dispuestos a pagar lo que se le pide. ¿Cómo es un día de trabajo en el campo? Un día de trabajo en el campo puede ser muy agotador, o sea, depende de los trabajos que les toca hacer al trabajador. ¿Cuántas horas le dedican al trabajo? Algunos trabajadores ya están desde muy temprano, o sea, desde las 5 de la madrugada, las horas de trabajo que tienen son 8 horas.
¿Cuáles son los horarios y de qué depende? Depende si tiene que tropear, o sea, bañar vacas o vacunar. Le lleva todo el día. ¿Qué tipos de producciones se hacen? Los tipos de producciones que se hacen son el tabaco, el maíz y muchos se dedican a la sementera baja. Ejemplo, mandioca, batata, zapallo, lechuga, acelga, etc. ¿Cuál de ellas es la de mayor ingreso económico les deja? Bueno, nosotros que nos dedicamos a la sementera baja y alguna ganancia nos queda. ¿Se trabaja en familia o contratan gente? No, ese trabajo se hace en familia. ¿Realizan trabajos fuera de la casa como ayuda al sustento familiar? Pedir ejemplos. Y la verdad, en nuestro caso no, porque no hay trabajo en nuestra zona. ¿Reciben algún tipo de ayuda económica del Estado o gobierno? Recibíamos una bolsita de alimentos antes de esta pandemia y ahora nada. ¿Realizan algún tipo de balance económico de las producciones? Nosotros no tenemos ningún tipo de balance porque trabajamos solo, no con la sociedad, por ejemplo, en el tema de la mandioca. ¿Crees que el trabajo es bien pagado? ¿Por qué? En nuestra zona a los changarines le pagan muy poco porque se aprovechan del peón que trabaja todo el día. ¿Hay momentos en que el trabajo disminuye en el año? ¿Cuándo? Sí, se disminuye cuando no es temporada de siembra y o de cosecha. ¿Cada cuánto tiempo ingresa dinero a la casa? ¿Diario, semanal o mensual, etcétera? En nuestro caso, ingresa el dinero mensual. ¿Cuáles son las producciones que se realizan también para el autoconsumo? Las producciones que se realizan para el autoconsumo son tomate, pimentón y verduras, etc. Bueno, acá seguimos con otros. ¿Cuáles crees que son los beneficios que proporciona el campo? Los beneficios que proporciona el campo para los hombres es el trabajo agropecuario. Las producciones que realizan lo hacen por bien de generaciones que viene de generaciones anteriores. Sí, las producciones se realizan por generaciones anteriores. ¿Realizaste cambios en la forma de realizarla o mantienen siempre la misma? Y depende de las actividades que vas a realizar, las formas siguen las mismas. ¿Se tiene conciencia a la hora del trabajo del medio ambiente? Sí, se tienen los cuidados necesarios para el medio ambiente. ¿Utilizas químicos en tus producciones? ¿Cuáles son los más usados? En nuestro caso, nosotros no usamos abonos químicos, sino abono natural, vaca o de ovejas. ¿Conocen alternativas para evitar utilizar tanto químicos? Sí, la verdad que sí, nosotros usamos abono natural para que las producciones que realizamos. ¿Por qué crees que cada vez un cultivo necesita más químicos? Porque cada año van descubriendo más químicos para cada planta, más económicos. Bueno, le voy a empezar a hacer unas preguntas sobre mi plan de búsqueda. La primera pregunta es, ¿qué fiestas religiosas se realizan en la zona? La fiesta de la Virgen de Itatí, San Antonio y varios. ¿Se considera importante ir a la escuela? Sí, importante ir. ¿Qué deporte se realiza en la zona? El fútbol. ¿Cuál es la vestimenta típica que se utiliza en el campo, para el campo? La ropa, grafa, bombachas, camisas. ¿Qué comidas son las que más se consumen en el campo? Y bueno, varios, locros, guisos, arroz. Bueno, vamos a la parte económica. ¿Hay trabajo en el campo? Sí, hay.
¿Cómo es un día de trabajo? ¿Cuántas horas le dedica al trabajo? ¿Cuáles son los horarios y de qué depende? Depende de la cosecha que se hace 8 horas. ¿Qué tipo de producciones se hacen? ¿Cuál de ellas les deja mayor ingreso económico que les deja, digamos? ¿Se trabaja en familia o contratan gente? Contratan. Reali- ah, ¿Reciben algún tipo de ayuda económica del Estado o gobierno? Por ejemplo, Y es lo único, la jubilación. ¿realiza A algún... mi edad, a mi edad. Bueno. ¿Cree que el trabajo rural es bien pagado? ¿Por qué? Regular porque no valorizan el trabajo que hacen. ¿Hay un momento en el que el trabajo disminuye en el año? ¿Cuándo? Cuando termina la cosecha. Bueno, ¿cuáles son las producciones que se realizan también para el autoconsumo? Sí. No. Yo tengo una huerta para mi autoconsumo. ¿Cuáles cree que son los beneficios que proporciona el campo? Digamos, el campo tiene muchos beneficios. El campo tiene muchos beneficios si se hace, se trabaja. Bueno. ¿Las producciones que realiza lo hace porque viene de generaciones anteriores? Claro que sí, de generación anterior. ¿Realizaste cambio en la forma de realizar o mantener las mismas siempre? Y a veces se cambia. ¿Utilizas algunos químicos en tus producciones? ¿Cuáles son los más usados? Químico, ¿no? ¿No utiliza químicos? No utiliza químicos. Yo a mi edad no utilizo químicos. ¿Conoce alternativas para evitar utilizar tantos químicos? No conozco tampoco. Le pregunto de vuelta, ¿conoce alternativas para evitar utilizar tantos químicos de vaca? ¿Químicos? Y del abono de vaca. ¿Conoce alternativas para evitar utilizar tantos químicos? Sí, conozco el abono de la vaca. ¿Por qué crees que cada vez más un cultivo necesita más químico? ¿Cuándo cree que necesita más químico, más abono? La tierra. Como que se desgasta, ¿no? La tierra. Se desgasta la tierra, se desgasta. Y necesita más Sí, químico, sí, digamos. necesita más abono. Bueno. Hola, ¿qué tal? Bueno, acá estamos en el paraje Álamos con la señora Ramonita Mendoza, que es mi abuela. ¿Qué tal, abuela? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Mauricio. Un orgullo estar con mi nieto. Bueno, ¿le molestaría si le hago unas preguntas que son de un trabajo que realizaremos en la escuela? La materia se llama Plan de Búsqueda y el título de este trabajo es La vida en el campo. Y como usted es del campo y tiene mucha experiencia en esto, quería realizarle las preguntas a usted. Sí, la verdad que sí, Mauricito. Decime las preguntas que... Todo lo que puedo contestarte, te lo contesto. Muy bien. La primera sería, ¿qué fiestas religiosas se realizan en la zona? En la zona se realiza la fiesta de la Virgen de Itatí, que es Ajá. la patrona del paraje Álamo. Ah, Se festeja los 9 de julio. Es una fiesta muy importante que en esta comunidad la verdad que estamos rodeados de muchos buenos vecinos y quizás vienen de todas las otras comunidades. se junta mucha gente en Sí, esa sí, sí, fiesta. sí. Una Mire, hermosa fiesta. qué lindo. Sí, sí, sí. Después, ¿consideran importante ir a la escuela? Sí, la verdad que sí, muy importante porque la educación, diría yo, es la base principal. Y hoy en día, sin estudio no se logra nada. Y gracias a Dios, los chicos pueden estudiar en su zona sin tener que ir a la ciudad. Ujú, ujú. Así es.
¿Y qué tipo Ahora, de acá deporte? tenemos la escuela primaria 541 y en el colegio secundario de Álamo. Ah, Sí, 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 sí. sí. ¿Qué tipo de deportes se realizan? ¿Es solo por entretenimiento o por plata también? Bueno, la verdad que por ahora esto con el COVID, eso se terminó, pero más antes el deporte que más se realizaba era el fútbol. Ajá. Y, sin, y es por entretenimiento. Y por ahí también, por ejemplo, había campeonatos para recaudar fondos para algunas entidades o personas con algún problema familiar o de salud. Sí, sí, sí. Ujú. Así suele ser. Sí, sí. ¿Cuáles son los tipos de vestimenta que se usan en la zona ahí, verdad? Y bueno, la verdad que también todos mis nietos, como saben que tengo nietos que son acá del campo y te digo que lo que usan, y como tengo mi hijo también y veo todo acá en la zona. Lo que más se usa, el vestimenta, por ejemplo, se utiliza sombrero, boina, bombacha, Ujú. camisa, chaleco, alpargata, fajas, todo quizás lo que llevan, como dicen los manchos de campo, ¿no? Sí, sí. Pero ahora cambió mucho, ¿verdad? La Sí, vestimenta que era de antes. no, la verdad que cambió un montón. Esto te estoy hablando de ahora. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y cuáles son las comidas que más se consumen? Y bueno, eso también te digo que cambió muchísimo porque antes, por ejemplo, lo que más te digo por mis padres, que como en mi época éramos, comíamos de las comidas, cambió un montón. Porque quizás antes era muy común, por ejemplo, comer un guiso, un baipú, esas tradiciones se terminó todo, el locro, eso. Ahora cambió mucho. Sí, sí. Ahora es más guiso, marinera, qué sé yo, ensalada, asado, tallarines, o qué sé yo, es de comida más rápida. Exactamente, Sí. algo Pizza, de todo, rapidito. todo, todo. Muchas variedades. Ujú. Sí, sí. Y bueno, muchas gracias entonces, abuela, Bueno, por la ayuda y por brindarme un tiempito para contestarme estas preguntas. bueno, igualmente a vos, Mauricio, y espero que a vos y a todos tus compañeros les deseo todo lo mejor, porque sin el estudio no son nada. Muchas gracias, abuela. Bueno, chao, chao. Buenos días, me llamo Nadia Cantero, soy del paraje Batel y voy a dar inicios con las preguntas y respuestas de la vida en el campo. Hola, mi nombre es Martín Raúl Verón. La primera pregunta dice, ¿qué fiestas religiosas se realizan en tu zona? Las fiestas religiosas que se realizan acá en mi zona son las de la Virgen de Lourdes, que se realiza cada 11 de febrero, y las otras festividades o fiestas son más familiares, como la de San Pantaleón y San Ramón. ¿Consideras importante ir a la escuela? Ahora la verdad sí, porque antes no lo veía como algo tan importante, tan primordial en la vida de una persona. Pero en estos tiempos sí es bastante necesario tener una secundaria o hasta un nivel terciario si alguien quiere, para tener un buen estado económico o un buen trabajo estable, porque por ejemplo hasta para barrer una vereda te piden un título secundario. ¿Qué deportes se realizan en la zona? ¿Es por entretenimiento o lo hacen por plata también? El deporte por excelencia en la zona es el fútbol. Lo hacen por ambas razones, por dinero o en caso se realizan campeonatos y cosas así por entretenimiento. ¿Cuál es la vestimenta típica que se utiliza
para el campo. Y no sé si típica, pero oportunamente se usa lo que es la bombacha, la alpargata, camisa, mangas largas y una boina. Pero algunas personas también la suelen usar, hombres, personas que trabajan en el campo con animales o ya sea con algún tipo de verdura de extensimiento de campo, como qué sé yo, tomate o tabaco, por el ejemplo, uno de los que más se trabaja acá, se usa lo que es la misma ropa. Y también aplica la misma vestimenta, bombacha, camisa, camisa larga y boina o bota o alpargata en algunas fiestas patronales o festividades familiares. Las comidas son las que más se consumen en el campo. Las más comunes por excelencia son el guiso, el asado, el locro, empanada, milanesa, eh, ñoquis, ravioles, embaipú y etcétera. Pero estos serían los tipos primordiales. Hola, soy Mario Ojeda de Batel. Acá voy a contestar unas preguntas. Una de las preguntas dice: ¿qué fiestas religiosas se realizan en la zona? Y acá en Batel por lo general tenemos las fiestas patronales de la Virgen de Lourdes. Después Yotaiticaya tiene patrono San Antonio. Laguna Sirena tiene San Cayetano. Y así hay varias fiestas en la zona, digamos. Pregunta 2. ¿Consideran importante ir a la escuela? Sí, por supuesto. Muy importante la educación. Ir a la escuela es fundamental para nuestra vida, digamos, para prosperar el día de mañana. Sin educación uno no es nada, así que es fundamental. Pregunta 3. ¿Qué deportes se realizan en la zona? ¿Lo hacen por entrenamiento o también por plata? Muchos juegan al fútbol, la mayoría, digamos. Lo hacen por diversión, algunos por campeonato, torneo, o sea, siempre hay algún premio o beneficios que se realizan y también se hace por plata, digamos. Tienen premios los equipos ganadores. Pregunta 4. ¿Cuál es la vestimenta típica que se utiliza para el campo? Y por lo general bombacha, camisa, boina, sombrero, puede ser sombrero de palma, que también es una de las fiestas que me olvidé de enumerar en la primera, pero como decía religiosa, tenemos la fiesta del sombrero de palma en la zona acá de Batel. Después pregunta 5. ¿Qué comidas son las que más se consumen en el campo? Tenés desde guiso de arroz, guiso de fideo, baipú, locro, muchas comidas típicas de la zona, digamos. Hola, mi nombre es Alan Ruiz y vivo en Paraje Hotel y voy a estar respondiendo las siguientes preguntas. La primera pregunta dice: ¿hay trabajo en el campo? Sí, por lo general la mayoría trabaja en las chacras, en las estancias o si hacen un pequeño emprendimiento de un negocio o algo así. ¿Crees que el trabajo rural es bien pagado? Creo que no es bien pagado el trabajo rural porque se realizan trabajos forzados. La siguiente pregunta dice: ¿reciben algún tipo de ayuda económica del Estado o gobierno? No, en nuestro caso, en mi familia no recibimos ningún tipo de ayuda económica del gobierno. La siguiente pregunta dice: ¿realizan trabajos fuera de la casa como ayuda al sustento familiar? Y sí, algunas personas trabajan fuera de la casa y también en la casa. Y algunas personas algunas familias se dedican a trabajar en la misma chacra.
La siguiente pregunta dice, ¿realizan trabajos fuera de la casa como ayuda al sustento familiar? Y sí, algunas personas trabajan fuera de la casa y también en la casa. Y algunas personas se dedican, algunas familias se dedican a trabajar en la misma chacra.